Ir a escuchar la palabra. Amén. Un saludo para los que nos ven por internet, para Vallarta, para no sé, otros lugares nos estén viendo. Un saludo para mi hermano Mike, que cumplió años ayer. No tuve tiempo de saludarlo ayer, pero un fuerte abrazo para él. Yo sé que Dallas nos ven, si no es en directo, grabado, pero un saludo para él. Anoche no lo pude saludar ayer. Un fuerte abrazo para él, fue su cumpleaños ayer. Un fuerte abrazo para nuestro hermano Mike en Dallas. Amén. ¿Cómo están todos? Bien. A ver otra vez porque siempre los agarro por ahí. ¿Cómo están todos? Bien. Aquí traje el regalito otra vez, a ver si alguien se lo lleva ahora. El jueves pasado, para los que no estuvieron, hice una pregunta. No, ya no. Va a ser otra pregunta ahora. Hice una pregunta y no se llevaron el regalo, así que igual que el jueves pasado me esmeré hoy en hacerlo. Hay unos libritos y cositas que espero que se lo lleven esta noche, ¿sí? Obviamente la intención de esto es de que estudiemos, de que aprendamos. Como les dije el jueves pasado, mi intención aquí no es solamente enseñarles, sino igual que ustedes aprender. Amén. Es mi labor como pastor. Wow, primera vez que lo digo así. Aprender para poder enseñarles a ustedes la palabra de Dios. Si ustedes recordarán, el jueves pasado hablamos acerca de Abraham, el padre de la fe. Una de las primeras cosas que dije fue de que mi intención no era hacerlo ver mal o que se viera mal él, sino usarlo como ejemplo de cómo una persona, como nosotros, digan como nosotros, una persona común y corriente, una persona como usted, como yo, podía llegar a alcanzar un nivel de fe, un nivel que en la Biblia se dice fue un nivel perfecto de fe. Entonces, esta noche voy a usar el pizarrón, si me lo puedo acercar, por favor, hermano. Una de las cosas que me dijeron que me gustó mucho era de que veían en mí ahí creo que está bien, ¿cómo se dice? Maestros, profetas, pastores, el de maestro. Entonces, me gusta mucho usar esto como ayuda. Ahora sí voy a tener que usar el micrófono así que muchísimas gracias al que lo puso de esta manera, pero esta noche voy a tener que usarlo de otra manera. No le quiero dar la espalda a la cámara, pero creo que va a ser la única manera de que pueda hacer esto. Ayer estuve repasando el tema y Dios puso en mi corazón usar esta ilustración para que se pueda entender un poquito más lo que les quiero explicar. ¿Cuántos recuerdan? Y creo que vamos a ir ahí. Como les digo, la semana pasada hablamos acerca de Abraham, que es el padre de la fe, y pudimos ver que la fe era estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Esa es la definición en la Biblia de lo que es la fe. Estar seguro de lo que se espera es estar convencido de lo que no se ve. Amén. Si vamos a Santiago 2:22, por favor, y me haces un compare. Quisiera que lo veamos en diferentes traducciones, porque me ayudó mucho ayer verlo en diferentes traducciones. El propósito de esta noche es explicar un poquito más lo que vimos el jueves. No sé si a alguno le quedó duda del jueves, pero el jueves hablamos acerca de cómo las acciones de Abraham lo llevaron a tener una fe perfecta, o lo llegaron a un punto en que Dios lo llegó a ver con una fe perfeccionada. En esa versión dice: ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. La Torre Amat dice: en lo que se cumplió la escritura que dice: creyó Abraham a Dios y le fue imputado por justicia. Me gusta mucho esa traducción. La siguiente: ya lo ves, la fe actuaba juntamente con las obras, y por las obras se hizo perfecta la fe. Estamos leyendo Santiago 2:22. ¿Me dejas leer la Castilla nuevamente, por favor? Si le bajas un poquito. Ya lo ves, la fe actuaba juntamente
con las obras. Y por las obras se hizo perfecta la fe. Y acaba la pregunta del $1.000.000 para que se gane el premio. ¿Qué acción nos pide Dios, por ejemplo, para que nuestra casa sea toda salva? Creer. Amanda, creo que contestaste primero. ¿Qué acción nos pide Dios? Si no quieres, un aplauso para Amanda. ¿Qué acción nos pide Dios, por ejemplo, en las finanzas? Dar. Entonces, quiero que entiendan que a esa clase de acciones me refiero. No a las acciones que hacemos nosotros, que nos inventamos para que se cumpla lo que por fe creemos. Por ejemplo, hay madres que dicen, no, yo creo que mi casa será salva, yo creo que mi hijo va a ser salvo, pero todas las noches oro por eso. Todas las noches o le envío un cheque a tal iglesia para que se cumpla. Ese tipo de acciones no son las acciones que Dios pone en las Escrituras, no son acciones que Dios nos manda a hacer para que nuestras acciones vayan a la par con nuestra fe. ¿Correcto? Entonces, a eso me refiero yo con acciones que vayan de acuerdo a lo que Dios nos dice para que lleguen a un nivel, al nivel que está nuestra fe. ¿Ok? La Castellan, ya leímos la Castellan, ¿no? La otra dice, ¿ves cómo la fe cooperaba con sus obras o acciones? Y por las obras la fe alcanzó su perfección. La confianza que Abraham tuvo en Dios se demostró con todo lo que hizo. Y por medio de todo lo que hizo, su confianza llegó a ser perfecta. En ese momento no tenemos a Dios que nos diga, sacrifica a tu hijo. Pero en ese momento Abraham lo tuvo. Y Dios, una de las acciones que le pidió a Abraham fue, sacrifica a tu hijo. ¿Correcto? ¿Sí me siguen? Entonces, cuando Dios le pide a él esa acción, Abraham la hace. ¿Y cómo sabemos que la hace? Porque si vamos a Génesis, vemos que Abraham se preparó para sacrificar a su hijo. Juntó leña, buscó el mejor cuchillo afilado para llevar, llegó fuego, preparó el ambiente para el sacrificio. Eso nos quiere decir que él actuó en algo que Dios le pidió. Pero su fe era tal que estoy pensando yo, y quisiera que me acompañen a pensar en esto. Él dijo, Dios me ha prometido descendencia a través de este hijo. Eso es lo que él me ha estado diciendo constantemente. Entonces, de alguna manera, o él va a revivir a mi hijo después que lo mate, o me va a dar algo para que sacrifique en vez de su hijo, en vez de mi hijo, perdón. Eso lo hemos visto en el jueves pasado, amén. Entonces, estoy nada más un poco retomando lo que vimos el jueves. En esta otra versión dice, ahora pues, ver que la fe de Abraham iba de la mano con sus hechos. Su fe se perfeccionó con el bien que hizo. Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y que por las obras se hizo perfecta la fe. Si le subes un poco más, por favor. Ya lo ves, la fe actuaba juntamente con las obras y por las obras se hizo perfecta la fe. ¿Sí nos quedó más claro? Déjenme leer esta, que es la Nueva Traducción Viviente. Dice el 22, ya ves, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que decían las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Nuevamente le repito, Santiago 2, del 22 al 24, en la Nueva Traducción Viviente. Ya ves, hace una pregunta, su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa.
Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Y aquí es donde va a entrar este pequeño cuadro, o no sé cómo llamarles. Perdón a los internet que les dé la espalda, pero esto fue algo que pensé anoche. Y si me salen las líneas chuecas, me perdonan, pero quisiera lograr con esto que me entiendan un poco mejor. ¿Cuántos han visto los, no sé cómo se llaman estos? Son como, de repente ahorita que termine de hacerlo alguien me dice cómo se llama. Digamos que esta es la palabra de Dios. ¿Ok? Si me llevas a Génesis 12, del 1 al 3, por favor. Un saludo para Roy, que nos visita desde la Florida. Me pones nervioso, hermano. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que va a ¿sí pueden ver todos? Esto es lo que va a indicarnos lo que Dios iba diciendo. ¿Ok? Entonces, en Génesis 12, Dios le dijo a Abraham, y vamos a retomar un poquito lo que hablamos el jueves, pero quisiera que se vayan esta noche con una idea exacta de lo que quiero explicarles. A mí también se me hizo un poquito, cuando empecé este tema, cuando lo escuché de Pastor Salomón, que lo dijo de una manera magistral, me quedó un poquito eso de acciones, fe. Pero anoche no pude dormir pensando en esto, porque esto me aclaró un poquito más lo que les quiero explicar. Deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti, bendeciré a todas las naciones del mundo. Palabra de Dios. Según la Biblia, es la primera vez, y si soy mal me corrigen, que le dijo algo a Abraham. Amén. Entonces vamos a ponerlo a este nivel. Una gráfica. Fe de Abraham. ¿Se lo pueden ver allá? La fe sube al nivel de que Dios le habló. Dios habló hasta acá, la fe de él subió hasta acá. ¿Sí me siguen? Vámonos al 10, de 10 al 13, por favor. Sí, perdón, 12:10. Entonces deduzco yo, no nos dice la Biblia nada todavía, pero que las acciones de Abraham deben haber ido a la par con su fe. Ahora bien, no se concentren tanto en las acciones. Lo importante acá es ver la fe. Porque como me dijo Pastor Ana ahora, las acciones tal vez sean a veces como cuando uno empieza a manejar bicicleta. Las primeras veces ustedes saben que empiezan a manejar bicicleta, ¡pum!, se caen. Te lo vuelven a parar, vuelven a engancharle. No siempre van a ir de frente, a no ser que sean unos expertos en bicicleta. Pero las primeras veces van a caer. ¿Qué dice el 10? En aquel tiempo llegó a faltar comida en toda la región de Canaán. Era tan grave la falta de alimentos que Abraham se fue a vivir a Egipto, porque allá sí había alimentos. Cuando ya estaba cerca de Egipto, Abraham le dijo a Sarai: no hay duda de que eres muy hermosa. Cuando los egipcios te vean y sepan que eres mi esposa, a mí me matarán y a ti te dejarán con vida. A mí me matarán y a ti te dejarán con vida.
Dios ya le había dicho que de él iba a sacar una gran nación. ¿Correcto? Ahora, las acciones no solamente son lo que hacemos, son lo que decimos. Ahora, no se fijen en las acciones. Es solamente para que se den cuenta cómo nosotros mismos a veces actuamos. ¿Sí? Anoche no sabía cómo hacer esto porque decía, le voy a decir y van a decir, no, pero no. No se fijen en las acciones, fíjense en cómo va la fe. Las acciones solamente es un paralelo para que vean cómo nosotros a veces actuamos de esa manera. Por eso cuando te pregunten, diles que eres mi hermana, así me tratarán bien y mi vida no correrá peligro. ¿Ok? Vamos al... Génesis 13, del 14 al 17, por favor. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna duda? Después de que Abraham se separó de Lot, Dios le dijo, repitan, le habló. Abraham, ahí donde estás, levanta la vista y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y el oeste. Voy a darte toda la tierra que alcances a ver. Para siempre será tuya y de tus descendientes. También voy a hacer que tengas muchos descendientes. Y así como nadie puede contar el polvo de la tierra, tampoco nadie podrá contarlos a ellos. Anda, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque yo te la estoy entregando. Palabra de Dios llegó a otro nivel. Le estaba hablando. La fe siguió subiendo. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Él seguía oyendo. A veces sus acciones eran diferentes a la fe que él tenía, por decirlo de alguna manera. Lo que decía no iba de acuerdo a la fe que suponemos estaba adquiriendo porque él oía y oía la palabra de Dios. Vamos al 15, del 1 al 7, por favor. Después de esto, Dios se le apareció a Abraham en una visión y le dijo, otra vez, le habló. Abraham, no tengas miedo, yo soy quien te protege, voy a darte, ¿qué? Muchas riquezas. Abraham le contestó, bueno, vamos acá. Otra vez le habló, le dijo, acá le dijo una cosa, acá le dijo otra cosa, acá le dijo otra cosa. Te voy a dar riquezas. Digamos que, no lo sabemos porque la Biblia no nos dice, pero digamos que sus acciones subían otra vez. Pero ¿qué le dice Abraham acá al Señor? Abraham le contestó, Dios y Rey mío, ¿y para qué me vas a dar riquezas si no tengo hijos? Cuando me muera, ese extranjero que tengo por esclavo va a quedarse con todo lo que es mío. ¿Qué le había dicho Dios anteriormente? Que le iba a dar una descendencia grande. ¿Qué hizo Abraham al decir lo que dijo ahorita? La acción, que decimos que al hablar también son acciones, dijo, pues, ¿cómo, no? Si no tengo hijos, se la va a dar a mi esclavo, a él va a ser... Nuevamente, no se fijen tanto en las acciones.
es solamente para que ya iba a ser con el dedo. ¿Le subes un poquito, por favor? Pero Dios le aseguró: tu heredero será un hijo tuyo y no tu esclavo Eliezer. Luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Otra palabra. La fe iba. Mientras más palabras escuchaba, ¿qué pasaba? Su fe crecía. ¿Sí? Are you follow me? Fuera como ese Dios, y por eso Dios aceptó y dijo: eres mi confianza. Un segundo, porque esto la verdad no lo tenía. Vamos al Génesis 17, por favor. 1. Cuando Abraham tenía 99 años, Dios se le apareció y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo. Voy a hacer que tengas muchos descendientes. Otra palabra. ¿Sí? Y digamos que las acciones de él volvieron a subir. No porque lo veamos en la Biblia, porque les digo, no hay ninguna confirmación de que hubo algún tipo de acción o de algo que él dijo. Pero al final vamos a llegar a lo que llegamos el jueves pasado, que fue el momento en el sacrificio, que quiero deducir yo que para haber llegado a ese momento, él debió haber llegado con una fe perfecta, ¿no es cierto? Entonces estamos en: yo soy Dios Todopoderoso, obedéceme siempre y pórtate con honradez. Voy a hacer un pacto contigo, voy a hacer que tengas muchos descendientes. El 3, por favor. Al oír esto, Abraham se inclinó en señal de respeto. Entonces Dios le dijo: en este pacto que hago contigo, te prometo lo siguiente: de ti nacerán muchas naciones. Por eso ya no vas a llamarte Abraham, sino Abraham, porque serás padre de muchas naciones, y muchos de tus descendientes, serán reyes. La fe fue ¿me subes al 15, por favor? Además Dios le dijo a Abraham: de ahora en adelante tu esposa ya no se llamará Sarai, su nombre será Sara. La voy a bendecir para que te dé un hijo, y de sus descendientes se formarán muchas naciones, y algunos de ellos serán reyes. Abraham se inclinó ante Dios y entre dientes dijo: ¿cómo voy a tener un hijo si ya tengo 100 años? ¿Y cómo va a tener un hijo Sara si ya tiene 90? Así que se echó a reír. Ahí está, que se echó a reír, no que se rió para adentro, como dije otra vez. Entonces, nuevamente, acciones. ¿Qué dijo con la boca? ¿Cómo va a tener? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Cómo va a ser? Como algunas veces nosotros actuamos. Tu casa va a ser salva. ¿Cómo es? Mira el malandrín ese que anda en la calle, que es mi hijo. Lo que dice tu boca. Dios dice una cosa y tú dices otra cosa con tu boca. No, yo creo, Señor, alabado sea Dios. Sí, mi hijo se va a salvar. Pero mira el malandrín ahí anda en la calle, fumando.
con esas juntas, esas amistades en el Facebook. ¿Qué dice tu boca? Esas son acciones. Dios te da una palabra. Dios te da una palabra. Tu fe incrementa, pero a veces tus acciones no van a la par con tu fe. Nuevamente, estamos estudiando a una persona, me falta leer, común y corriente. Una persona como ustedes, como yo, una persona. Pero ¿a dónde debemos llegar? A la fe perfecta, a donde llegó Abraham. Y le dijo Dios, dale a Ismael, bueno, esto no así. Abraham se inclinó, así se echó a reír. Sube un poquito, por favor. Si seguimos leyendo, vemos cómo la fe aumentaba, cómo las acciones a veces... Pero el punto al que quiero llegar es a Génesis 22:1. Algunos años después, Dios quiso ver si Abraham lo obedecía. Así que lo llamó y le dijo, Abraham, quiero que me ofrezcas como sacrificio a Isaac, tu único hijo, a quien tanto amas. Llévalo a la región de Moria, al cerro que te voy a enseñar. A la mañana siguiente, yo sé que esto lo hemos leído el jueves, pero por lo que estoy haciendo ahorita, quiero volver a leérselos para que se den cuenta. A la mañana siguiente, Abraham madrugó, se levantó y cortó leña suficiente para hacer un gran fuego. Lo iba a chicharrar al muchacho. Preparó su burro y se puso en camino al lugar que Dios le había señalado. ¿Quiénes concuerdan conmigo en que estas eran acciones? Iba acompañado de su hijo Isaac y 2 de sus sirvientes. Número 4. Al tercer día, Abraham les dijo a sus sirvientes, chequen esto, quédense aquí con el burro, mientras mi hijo y yo vamos hasta aquel cerro que se ve allá a lo lejos. Allí adoraremos a Dios y luego, ¿qué? Regresaremos con ustedes. ¿Por qué decía eso? Si Dios le había dicho que iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Hablen o callen para siempre. Porque Dios ya le había dado una promesa. Dios ya le había dicho algo. Entonces su fe creció y sus acciones iban a la par con su fe. Tus acciones, lo que dices, ¿van a la par con tu fe? Tenemos una parejita hermosa acá, que él era incrédulo y ella lo que hablaba no iba con la fe que desean tener. Gracias a Dios, ahora están viendo maravillas, porque lo que dicen ahora va de acuerdo a la fe que tienen. Tomo a Roy como ejemplo. Pastor Ana le dijo, y te tomo ejemplo porque estás aquí ahorita, le dijo Pastor Ana, Roy, vas a alquilar tu casa, alquílalo a este precio. Y Roy me desmienta si estoy diciéndolo mal. Al principio Roy dijo, pero el mercado, pero después se puso a la par con su fe, se puede decir. Vamos a poner ese precio, vamos a hacer lo que... ¿Y qué pasó, Roy? Se alquiló la casa como... Entonces, ¿nuestra fe está a la par con nuestras acciones? Sigamos leyendo. Luego regresaremos con ustedes. Abraham tomó la leña y se la puso a Isaac sobre el hombro. Luego tomó el fuego y el cuchillo, y los dos juntos se pusieron en marcha. Pero Isaac le dijo a Abraham, Padre mío, tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero
que vamos a ofrecer a Dios. Abraham le respondió, ya Dios se encargará de darnos el cordero, hijo mío. Él seguía actuando conforme a lo que Dios le había dicho. Súbete al cerro, prepara todo, sacrifícame a tu hijo. Pero la fe que él tenía decía, de alguna manera, Dios va a hacer algo porque tengo una promesa de él. Y así siguieron juntos su camino. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y sobre él preparó la leña para el fuego. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar. Ya tenía el cuchillo en la mano y estaba a punto de matar a su hijo, cuando oyó que Dios lo llamaba desde el cielo. Abraham respondió, y Dios le dijo, no le hagas daño al niño. Estoy convencido de que me obedeces, pues no te negaste a ofrecerme en sacrificio a tu único hijo. Amén. Amén. ¿Sí le sirvió la ilustración? Si me lo pueden retirar, por favor. Gracias. Entonces, cada promesa de parte de Dios demanda una acción. No podemos declarar que tenemos fe en algo o referente a algo y que los hechos o nuestras palabras demuestran algo diferente. Abraham demostró que tenía fe en el Señor con las acciones que realizó. Otro ejemplo que se me ocurrió cuando estaba estudiando era la mujer del flujo de sangre. Ella tal vez estuvo oyendo a la gente que decía que con tan solo tocar al Señor se curaban, se sanaban. Entonces, la acción de ella podría ser el haberse acercado al Señor Jesús a tocarlo. Su fe y su acción iban a la par. Ella creía de que al tocar al Señor sería salva. ¿Cuál fue la acción? Acercarse a Él y tocarlo para ser salva. Ahora, no me malentiendan. No es que Dios necesite de nuestras acciones para que sus obras se cumplan, sino por el contrario, que nuestras acciones confirmamos que creemos en la promesa que Él nos ha hecho. No podemos decir que tenemos fe, pero declarar o tratar de hacer algo para ayudar a Dios a que se cumpla lo que Él ya nos prometió. Solamente podemos hacer, como vimos en un principio, lo que Dios nos pide que hagamos. En el caso de toda mi casa será salva, ¿qué es? Creer. En el caso de las finanzas, ¿qué es? Dar. Y se os dará. Sí me entienden a lo que me refiero con acciones, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora otro ejemplo de otra persona. Diga conmigo, persona. Una persona común y corriente como nosotros, pero al andar con nuestro Señor, llegó a tener una fe perfecta. Si me acompañan a Mateo 4:18, por favor. En la versión La Palabra de Dios para Todos. ¿Listos? Cuando Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a su hermano Andrés. Estaban lanzando la red para pescar en el lago, pues eran pescadores.
Y Jesús les dijo: síganme y yo les enseñaré a pescar hombres. Entonces Jesús los llama para que sean pescadores de hombres. Mateo 8, 5, por favor. Vamos a ver unos ejemplos de cómo Pedro pudo haber incrementado, si se puede decir de manera, su fe, como vimos ahí, por el oír y el oír la palabra de Dios. Cuando Jesús entró en Capernaum, se le acercó un capitán romano para pedirle ayuda. El capitán le dijo: Señor, mi siervo está en cama, no se puede mover y tiene un dolor terrible. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. El capitán le contestó: Señor, no merezco que vayas a mi casa, pero tan solo da la orden y mi siervo quedará sano. Porque yo estoy bajo la autoridad de mis superiores y a la vez tengo a muchos soldados bajo mi autoridad. Si le digo a un soldado ve, él va. Si le digo a otro ven, él viene. Y si le digo a mi siervo haz esto, él lo hace. Cuando Jesús escuchó esto, se admiró mucho y le dijo a los que lo seguían. Les digo la verdad, nunca he visto en Israel a nadie con tanta fe. Además les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y en el reino de Dios participarán en un banquete con Abraham. Y eso no. Vamos al 22, por favor. 8:22. Jesús calma una tormenta, dice acá. Jesús subió al bote y sus seguidores lo acompañaron. ¿Quiénes eran los seguidores? Los apóstoles. Entonces se desató una gran tormenta y las olas estaban cubriendo el bote. Pero Jesús estaba durmiendo. Entonces los seguidores se acercaron, lo despertaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos estamos ahogando. Él les dijo: ¿por qué son tan cobardes, hombres de poca fe? Jesús se levantó y regañó a los vientos y al mar, y todo quedó en gran calma. Ellos no lo podían creer y decían: ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas le obedecen? Si fuéramos al gráfico nuevamente, veríamos que aumentaban las palabras y la fe de los apóstoles iba creciendo. Vamos a Marcos 4:35, por favor. Quisiera que veamos esto en diferentes puntos de vista. 4:35. Al atardecer de ese mismo día, Jesús les dijo a sus seguidores: crucemos al otro lado del lago. Ellos dejaron a la multitud y se fueron con Jesús en el bote donde él estaba. También había otros botes junto a ellos. Entonces se desató una terrible tormenta y las olas azotaban tan fuertemente el bote que éste se inundaba. Pero Jesús estaba durmiendo en la parte de atrás, recostado sobre una almohada. Así que lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos vamos a ahogar? Entonces Jesús se levantó y regañó al viento y le ordenó al mar: cálmense, quieto. Luego el viento se detuvo y todo quedó en gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué son tan cobardes? ¿Todavía no tienen fe? Pero todos estaban muy asustados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y las olas obedecen sus órdenes? Jesús iba hablando y su fe iba creciendo. Vayamos a Mateo 14:13, por favor. Jesús da de comer
a 5,000. Cuando Jesús supo lo que había pasado a Juan, se fue solo en un bote hasta un lugar despoblado. Pero la gente se enteró y lo siguió a pie desde los pueblos. Cuando Jesús bajó del bote, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al anochecer se le acercaron sus seguidores y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Dile a la gente que se vaya y así puedan irse a las aldeas y comprar comida. Pero Jesús les dijo: no hay necesidad de que ellos se vayan. Denles ustedes de comer. Sus seguidores le dijeron: ¿nosotros? Aquí solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos para acá. Y mandó a la gente que se sentara en el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió el pan y les dio los pedazos de pan a sus seguidores, y ellos se los repartieron a toda la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Después de esto, los seguidores llenaron 12 canastas con lo que sobró. Más o menos 5,000 hombres comieron, sin contar a las mujeres y los niños. Marcos 6:30, por favor. Qué bueno que ustedes están acostumbrados a que Pastor les lea mucha Biblia, ¿sí? Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Como Jesús y los apóstoles estaban en un lugar muy ruidoso y concurrido, no tenían tranquilidad ni para comer. Así que Jesús les dijo: vengan conmigo a un lugar tranquilo para que puedan descansar un rato. Así que se fueron en un bote a un lugar despoblado, pero muchos los vieron salir y como los conocían, decidieron ir con ellos. De todos los pueblos salió gente corriendo por los caminos y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús bajó del bote y vio una multitud tan grande, tuvo compasión de ellos porque eran ovejas que no tenían pastor. Entonces se acercó a ellos y comenzó a enseñarles muchas cosas. Como ya se estaba haciendo tarde, los seguidores se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar despoblado y ya es muy tarde. Haz ir a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y compren algo de comer. Pero Jesús les respondió otra vez, de otra manera: denles ustedes de comer. Y ellos respondieron: ¿quieres que para alimentar a tanta gente vayamos y compremos pan por el equivalente a un mes de trabajo de todos nosotros? Jesús les dijo: vayan y vean cuántos panes tienen ustedes. Fueron y averiguaron y dijeron: tenemos 5 panes y 2 pescados. Entonces Jesús les ordenó que hicieran sentar a la gente en grupos y les dio de comer. Vamos a Lucas 9:10, por favor. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús se los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. ¿Por qué estoy leyendo Mateo, Marcos, Lucas? Porque hay cosas que diferencian cada descripción de los hechos que estaban pasando. Y es el punto que quisiera que se den cuenta. Cada uno vio algo diferente al otro. En lo común de todos era que el Señor les decía: ustedes denles de comer. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien
y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y le dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos a conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo, otra vez: denles ustedes de comer. ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Solo tenemos 5 panes y 2 pescados, a menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. ¿Por qué estoy leyendo todos los evangelios? Porque quiero que se den cuenta que va a haber otra oportunidad en que va a pasar lo mismo y cómo fue la respuesta de ellos de acuerdo a la fe que tenían. No pierdan de vista que lo que estamos haciendo acá es ver que Dios habla y la fe aumenta. En este caso Jesús hacía algo y la fe de ellos iba en aumento. Ok, vamos a Mateo 15, 32, por favor. Entonces la primera vez, perdón. Seguimos en el 14, vamos al 22, por favor. Ellos estaban escuchándolo, viendo, y su fe iba creciendo. 14, 22. Enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote y se fueran primero que él al otro lado del lago. Ya pasó lo del alimentación de los 5,000, ahora se están subiendo a un bote para ir al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió al monte a orar. Se hizo de noche y estaba ahí solo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla y las olas lo golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo. ¡Un fantasma!, decían. Pero Jesús inmediatamente les dijo: tranquilos, soy yo. No tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo: ven. Pedro salió del bote caminando sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio, digan conmigo, vio. ¿Cuántas veces lo que vemos hace cambiar nuestras acciones? ¿Cuántas veces lo que vemos hace cambiar lo que decimos de nuestros hijos, de nuestras finanzas? ¿Cuántas veces lo que vemos hace que cambiemos la fe? Bueno, no cambia la fe, pero las acciones son diferentes a la fe que estamos diciendo tener. Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame. (15:32), por favor. Jesús alimenta a más de 4,000 ahora. Jesús llamó a sus seguidores y les dijo: me da pesar con esta gente, porque han estado 3 días conmigo y no han comido nada. No quiero que se vayan a sus casas sin comer algo, porque se pueden desmayar por el camino. Los seguidores le dijeron, escuchen bien lo que los seguidores le dijeron: ¿en dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar a tanta gente? ¿Qué acababa de hacer el Señor Jesús? Había alimentado 5,000. Cuando Dios ha hecho algo por ti,
y a la semana siguiente o al mes dices, no, eso no lo puedo hacer, Señor. Es imposible que eso haga. ¿Cuántas veces has encontrado favor con las autoridades? Una cosa milagrosa. Y a la semana siguiente tienes otro problema y dices, Señor, no puedes hacer esto es imposible que lo hagas. Por eso me llamó la atención esto, porque yo dije, caray, habían visto al Señor Jesús multiplicar los panes y los peces. No dice cuánta diferencia de tiempo hubo entre uno y el otro, pero lo acababan de ver. Fuera una semana, fuera un mes, fuera lo que fuera. Ya no veo ya. Los seguidores le dijeron, ¿en dónde crees que vamos a encontrar comida suficiente para alimentar a tanta gente? Este es un lugar despoblado. Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7 panes y unos cuantos pescaditos. Jesús ordenó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes y los pescados, dio gracias a Dios, los partió y comenzó a dárselos a sus seguidores para que se los compartieran a la gente. Vamos a Marcos 8, del 1 al 10, por favor. En otra ocasión, estamos hablando del mismo milagro cuando alimenta a los 4,000. En otra ocasión se reunió mucha gente con Jesús y no tenían nada que comer. Entonces Jesús llamó a sus seguidores y les dijo, me da pesar con esta gente porque han estado conmigo durante 3 días y no han comido nada. Si los envío a sus casas sin comer, se podrían desmayar por el camino y algunos viven muy lejos. Pero sus seguidores le respondieron, en este lugar despoblado, ¿dónde se va a conseguir comida para tanta gente? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? 7, dijeron ellos. Luego Jesús ordenó que la gente se sentara y nuevamente hizo el milagro. Mateo 16:5, por favor. Sí, Mateo 16:5. Entonces Jesús iba haciendo milagros, Jesús iba hablando con ellos, Jesús iba incrementando su fe de ellos. Amén. Mateo 16:5. Jesús y sus seguidores se fueron al otro lado del lago, pero los seguidores se olvidaron de llevar pan. Entonces Jesús les dijo, tengan cuidado, protéjanse de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a discutir el significado de esto y decían, tal vez él dijo esto porque no trajimos pan. Acababa de sacar pan para 5,000 y después para 4,000. Y ellos decían, tal vez dijo esto porque no trajimos pan. Jesús sabía de qué estaban hablando y les dijo, hombres de poca fe, ¿por qué discuten entre ustedes por no tener pan? Todavía no han entendido, no se acuerdan, y a veces eso nos pasa a nosotros, no se acuerdan de los 5 panes que se les dieron a las 5,000 personas. Tampoco se acuerdan de que ustedes llevaron varias canastas con lo que les sobró. ¿No se acuerdan de que el mes pasado no les faltó para pagar la renta? Señor, ¿de dónde voy a sacar para la renta? Marcos 8:14. Marcos 8:14. Los seguidores se olvidaron de llevar alimentos, no tenían más que un pan. Jesús les advirtió, tengan cuidado
protéjanse de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entonces empezaron a decir entre ellos que no tenían pan. Jesús sabía de lo que estaban hablando y les preguntó: ¿por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? ¿Así dice acá también? ¿No? Por eso nada más les recomiendo que compren esa Biblia. ¿Tenemos esa Biblia, hermano? Yo casi me caigo de la silla de risa. ¿Por qué dicen que no tienen pan? ¿Todavía no han entendido ni se han dado cuenta? ¿Son así de brutos? Tienen ojos y no pueden ver. Tienen oídos y no pueden oír. ¿Acaso no se acuerdan de los milagros? O sea, cada vez que no se acuerdan ustedes de los milagros que Dios hace por ustedes, piensen que ahí arriba alguien está diciendo: qué bruto que eres, ¿ah? Me falta mucho, pero vamos a leer una más. ¿A dónde quiero llegar con esto? Pedro estaba ahí, ¿no es cierto? Pedro era uno de los que lo seguían. Amén. Pedro estaba ahí, veía los milagros, veía la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Y en segunda carta de Pedro, si me acompañan ahí, segunda carta de Pedro 1, él comienza esta carta diciendo así. Segunda carta de Pedro 1, por favor. Sabemos que Abraham llegó a tener una fe perfecta, una fe preciosa. En 2 de Pedro 1:1, él dice: yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, les escribo a todos los que comparten una fe tan preciosa como la nuestra. Si puede hacer un compare de eso, por favor. A ver si lo dice de alguna otra manera. Una fe tan preciosa. Una fe tan preciosa. Una fe tan preciosa. Sigue subiendo, por favor. Una fe tan preciosa. Una misma preciosa fe. ¿Cuántos quisieran llegar a tener una fe preciosa? ¿Cuántos a partir de ahora van a actuar de acuerdo a lo que están aprendiendo y de acuerdo a lo que su fe está creciendo? Ese fue el propósito de esta enseñanza. Hacernos ver que tanto importa que digamos: yo tengo fe en esto, yo tengo fe en el otro, pero que nuestras acciones o lo que digamos vayan a la par con nuestra fe. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias porque tu palabra fue clara, Señor. Tu mensaje fue directo, Padre. Gracias. Gracias por habernos permitido la oportunidad de estar aquí, la oportunidad de escucharte, Señor. Y ahora, Padre, como tu palabra dice, no vengamos a tu presencia con las manos vacías. Nunca lo hacemos, nunca lo haremos, Señor. Siempre preparamos algo hermoso, algo precioso antes de llegar a la iglesia, antes de venir ante tu presencia, Señor. Y esta noche, Señor, quiero que bendigas nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, porque traemos con humildad delante de ti estas ofrendas.
Gracias te amo, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Amén. Pasen al frente a dar sus diezmos y sus ofrendas, por favor. Pie, por favor, y damos un fuerte aplauso para despedir las ofrendas. ¿Aprendieron? ¿Tanto? Vamos a agradecer, Señor. Gracias, Padre, por esta tarde. Gracias, Señor, por esta hermosa audiencia. Te pido, Señor, que los guíes, que los ayudes, que los lleves con bien a su casa, Señor. Para que nos pongamos de acuerdo para estar aquí nuevamente el domingo, Señor, en tu casa. Gracias, Padre, por la oportunidad de escucharte. En el nombre de tu Hijo Jesús, y todos decimos un fuerte amén. Muchas gracias.